Lo que está en la pizarra, chiquillos, lo que está en la pizarra es parte del desarrollo esperable de la guía que viene a subir. ¿Ah? Una guía de los socios Sepúlveda y Pulga, ¿se acuerdan de esa guía? Sí. Sepúlveda. Que la semana pasada, en todo caso, hicimos la hoja de trabajo de una renta líquida disponible, ¿cierto? Que simplemente lo que hay que hacer ahí es. Bueno, ¿quién poder tengo yo para que ya vaya? Yo no entiendo con este ruido. No, yo tampoco. Se llama la clase. De la felicidad de los técnicos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de entender lo máximo que podamos. Chiquillos, en la clase pasada. Yo creo que el universo está conspirando. Porque no ha pasado temblores, lluvia, cortes de luz. De hecho, Ahora, ¿qué tal? el miércoles Lluvia. tuve con unos flores. Chiquillos, jóvenes. Ya, la clase pasada hicimos nosotros la hoja de trabajo, que es simplemente colocar lo que hace el cliente, ¿cierto? Lo que hace el cliente, y al ladito colocar los cálculos que nosotros realicemos a cuenta de la autoridad. Determinamos diferencias y muy importante que en la observación seamos capaces de colocar al menos una referencia legal, ¿cierto? Que seamos capaces de colocar un comentario de peso, ¿ya? No una lógica que no es que esté malo, pero si nos preguntan cuál es tu base para responder, nosotros vamos a responder a la ley. ¿Ya? Cuando se presenta diferencia. Cuando tengamos diferencia y cuando no tengamos diferencia, igual es válido ponerlo, ¿cierto? Porque usted revisó que la empresa está bien en base al artículo tal. ¿Ya? Chiquillos, otra situación que nos pedía la empresa, además de validar la renta líquida de un 14A, era modelar los datos que tenía en un 14D número 3. Y lo que yo hice aquí en la pizarra fue escribir los datos que aquí aparecen. Fue transcribir. Y acá vamos a colocar los valores. ¿Ya? Recordarán ustedes, chiquillos, que el régimen. Yo tampoco lo no sé si empató. A mí me dijeron. Sí, 7 de agosto. Pero eso partió ahora, ¿cierto? Son las alianzas. Estábamos invitados. Desde que la SOT estábamos invitados, una tía que llegó a correr. Vayan entonces, porque quieren que vayan. Pero si están invitados. ¿Qué vamos a escribir en la prueba? No, pero si quieren ir, yo les puedo mandar este tema resuelto. No. Pero manda resuelto y un video explicativo. Ya. Chiquillos, el video lo están haciendo ustedes, ¿cierto? Pero se va a escuchar más tipo de abajo que Sí. con la chita arriba. Chiquillos,
El artículo 14, letra D, tanto el PROPYME general como el PROPYME transparente, lo que hace, lo que busca es que la persona determine una base imponible, determine una renta líquida disponible, que ellos le llaman base imponible solamente, que es sobre la base de flujos. Hay personas que dicen también que es la base percibida. En esencia, lo que busca el PROPYME es que la persona tribute por la diferencia positiva entre lo que cobró y lo que pagó. ¿Cierto? Si tú vendiste y cobraste plata, por esa plata deberías tributar. Si tú vendiste y no cobraste, no deberías tributar. Esa es la regla general, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa regla del PROPYME? ¿Cierto? Lo vamos a escribir en la pizarra. ¿Cierto? Uno cuando hace una venta tiene dos modalidades de pago. Una que es al contado y la otra que es al crédito. El Servicio de Impuesto Interno, la ley tributaria para las empresas que están en este régimen, le dice, ¿sabes qué? Cuando tú vendas, tú vas a tener que tributar solamente por las ventas que hiciste al contado o por las ventas que cobraste. Porque esta necesita el crédito a 2 meses, 3 meses, después te las pagaron. ¿Cierto? Entonces tú tienes que tributar solamente por aquello que cobraste, solamente por aquello que la plata ingresó. Si tú vendiste y le dijiste, ¿sabes qué? Te vendo a 60 días y no te pagaron en los 60 días, no te pagaron nunca, la ley dice, no tributas, porque no recibiste la plata. Eso significa que sea base flujo, base percibido. ¿Cierto? Cuando uno hace una compra, la modalidad que también tiene uno para hacer una compra es pagarla al contado, pagarla en el momento o simplemente devengarla, dejarla, hice una compra, dame plazo, después te pago. La ley dice, regla general en todo caso, regla general. Tú vas a tributar por los ingresos que efectivamente hayas percibido, por los ingresos que efectivamente hayas cobrado. Si vendiste algo y no cobraste, no tributas. En el lado de las compras, te dice, si tú compraste cuestión, que tiene que cumplir en todo caso con el requisito del artículo 31, si una compra al giro, ¿cierto? Que sea necesario para generar la renta, todos los requisitos cumulativos. Si tú compraste y pagaste el tema, ese pago, ese gasto, lo vas a poder descontar, lo vas a poder disminuir a tus ingresos, ¿vale? Vas a poder bajar tu base imponible. Si tú compraste y no pagaste, sino que solo devengaste, fiaste, ¿cierto? No vas a poder descontar. Un ejemplo es las remuneraciones. Las remuneraciones de diciembre se pueden pagar, o hay empresas que lo pagan hasta el 5 del día siguiente. ¿Cierto? Entonces una empresa que en diciembre tenía remuneraciones por 10 millones, si las pagó en enero, pero las remuneraciones son de diciembre, ¿puede descontar las remuneraciones como gasto en diciembre? No, porque cuando las pagó en enero, el año siguiente, entonces el año siguiente las va a poder descontar. Esa es la regla general. Ingreso cobrado tributa, gasto pagado se descuenta. Anoten esa regla en todo caso. Esa es la regla del problema. Ingreso cobrado, que es como una regla bien arcaica, como bien tarzana. Ingreso cobrado tributa, gasto pagado se descuenta. Ingreso pagado tributa, gasto pagado se descuenta. Ya, entonces sobre esa lógica vamos a tener que ir completando el cuadrito que tenemos acá. Dice acá, ingresos percibidos, tienes que considerar las ventas que tú hiciste en el año, siempre netas, porque el IVA que participa en las ventas ¿es de las empresas o es del fisco? Es del fisco, entonces no es un ingreso para las empresas. Dice acá, que está en el mismo orden que la guía, ventas netas a terceros. La guía dice en el punto 2 que tú vendiste a terceros y cobraste 215 millones. Vendiste y no cobraste, sino que solamente devengaste, es decir, te vendo y después me pagas. ¿Cierto?
Vendiste y no cobraste 92 millones. En total vendiste 307 millones. Pero esos valores que están informados en la guía son valores brutos. Lo más probable es que se pescaron las cartolas bancarias. Y cuando la cartola bancaria aparece el ingreso, el cliente paga todo. El neto y el IVA. Entonces nosotros cuando le vendemos a terceros tenemos que tributar por lo que vendimos y cobramos, por lo que vendimos y no cobramos, o por ambas modalidades. Por lo que vendimos y cobramos. Entonces aquí vamos a tener que colocar el neto de lo percibido. ¿Cuánto es el neto entonces de 2.015.000? 180 millones, 180. 672, 269. Eso. ¿Todos saben de dónde sale ese valor? Chiquillos. Chicos, a las clases de tributaria vamos a tener algún taller, compañero. Hasta el momento. El Aurora está allá en el médico y le están diciendo que porque fue a que se le hinchó una cuestión acá, después les cuento que lo pasé. La cosa es que necesito una dirección que sea de San Miguel para que la pueda entender ahí en el Ezequiel. Porfa, dámela. Luego dice, y ojo, porque acá está la gran excepción del régimen propio. Después yo la cambio. ¿Alguien tiene aquí alguna ley de renta? ¿Alguien tiene alguna ley de renta? ¿Está actualizado? Todos deberían tener un ejemplar de ley de renta. Pero la que no se me trae es Ay, que me Ya, está artículo 14, número hablando 3. más, perdón. La ya tiene Ya, anoten la referencia, artículo 14, letra D, número 3. El artículo 14, letra D, número 3, habla de la tributación de la pyme. Ese es el título. Para cuando ustedes lean la ley, vean que diga lo mismo. Artículo 14, letra D, dentro de la letra D, el número 3, título tributación de la pyme. Y ahí aparecen varias letras. Ya. Y del número 3, la letra F. Letra F. Vamos a leer la letra F a ver si se entiende. Dice acá. Los contribuyentes que tributan en este artículo 14D, número 3, ProPyme general, eso es lo que dice el contexto, ¿cierto? Tienen que tributar sobre la base de el ingreso que efectivamente perciban y le van a descontar los gastos que efectivamente paguen. Esa es la regla general. Luego dice, determinará la base imponible. Todo esto es para determinar la base imponible. Determinará la base imponible sumando los ingresos percibidos en el ejercicio y deduciendo los gastos pagados en el mismo ejercicio. Seguimos con la regla general. ¿Cómo determina la base entonces? Sumando los ingresos percibidos y restándole los gastos pagados. Salvo. ¿Qué significa salvo? Que ahora explica todo mucho. ¿Cierto? La excepción. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener clara la excepción? Dice acá, salvo en las operaciones que tenga la pyme con empresas relacionadas. O sea, la excepción está ligada con empresas relacionadas. Si se trata de tercero, regla general. Pero si se trata de empresas relacionadas, está la excepción. ¿Con qué tipo de empresa relacionada?
Dice acá, salvo que se trate con operaciones de empresas relacionadas siempre que estén sujetas al 14A. Es decir, si la empresa relacionada es del 14A, aquí aplica la gran excepción a la regla general. Exacto. Dice, en cuyo caso, y explica ese caso, ¿qué pasa si tu empresa, que es ProPyme, tiene relación con una 14A y además hacen operaciones? Lo importante es no solo tener relación, sino que a su vez hacen operaciones. En ese caso, tú tendrás, para efectos de determinar la misma base, sumar los ingresos percibidos y pagados, descontar los gastos pagados y adeudados, conforme a las normas generales. Entonces, ¿cuál es la excepción? Si tú tienes relaciones de venta con una 14A, vas a tener que considerar lo percibido, pero además también lo devengado. Si tú tienes operaciones de compra, tú vas a poder descontar lo efectivamente pagado, pero también lo adeudado. Esta es la regla general y lo de abajo es la excepción. ¿Por qué? Miren ustedes. Cuando un 14A compra, ¿cierto? Un 14A compra, este 14A va a empezar a compra el 14A y debe. El 14A compró y no pagó. Ese 14A que compró y no pagó, ¿puede descontar ese gasto si tiene la factura, si es del y todo lo demás? ¿Puede descontar ese gasto en la rentabilidad? Sí. ¿Lo puede descontar? Entonces, ¿qué dijo el fisco? ¿Qué dijo el legislador? Si vamos a tener una ProPyme, cuando esta ProPyme venda, porque la figura es esta, el de 3, el 14A. El de 3 le hace una venta al 14A, ¿cierto? Si hay traspaso de plata, ¿cierto? Es decir, si la venta está pagada, el ProPyme que vendió tributa. Y esta empresa que le hace una venta, ¿qué es lo que hace con esta otra empresa? Esta compra, ¿cierto? Esta por otro lado haría una compra. Y como la pagó, esta empresa la va a poder descontar en la RL. ¿Cierto? Esa es la operación. Esta empresa le vendió, esta empresa le compró. Se pasaron los bienes. Hubo plata, movimiento de efectivo. Como la empresa pagó, el ingreso tributa, regla general. Como la empresa pagó, el gasto no descuenta porque está pagado. Pero ¿qué pasa si esa misma operación hay una venta para allá que la otra persona compra? ¿Cierto? Cuando una persona vende, la otra compra. Pero acá no se pagó. Acá no se pagó. El 14A va a tener una compra que es adeudada. La rebaja, sin problema. La rebaja siempre. Y esta empresa que vendió y no cobró, la regla general diría no tributa. Entonces aquí está el negocio dado de la empresa. ¿Cierto? Yo que soy una 14A, al tiro me creo una ProPyme y empiezo a venderla. ¿Por qué? Porque yo como 14A rebajo y nunca tributo. ¿Cierto? Mientras que la excepción que te dice, si eres relacionado, tú vas a rebajar. En este caso vas a tener que tributar igual. ¿Cierto? Porque si no se genera esa figura de que esta empresa hace una situación de ilusión tributaria. Crea la figura legal, empieza a rebajar. Esta empresa no tributa y el fisco no recibe la plata. ¿Ah? Mientras que si la persona paga, se descuenta, pero acá no tributa, el fisco recibe la plata. Si esta operación no se materializa nunca, no se paga nunca, el fisco no le interesa. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene que pagar igual. Vaya para la suma entonces. La excepción se rompe única y exclusivamente, hablando de un D3, porque el 14A no tiene regla de excepción de este tipo.
hablando de un D3, la excepción se rompe única y exclusivamente cuando haya operaciones ya sea de compra o de venta con un 14A. Porque ahí no solamente se considera la base percibida o la base flujo, sino que se considera todo. Todo. Dicho eso, entonces, la guía dice, ¿dónde aparece esta excepción? Artículo 14, letra D, número 3, letra F. ¿Hay usted tiene sustento letra? Dice acá, ventas netas que tú vendiste a empresas relacionadas, vas a considerar el neto de los 23 millones y a su vez el neto de los 29 millones. Es decir, tienes que considerar el neto de los 52 millones de las ventas percibidas y no percibidas. ¿Cuánto sería el neto de los 52 millones? 697, Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda con ese ítem? Es la única excepción que tiene el propio. Yo sé que está acá. Es la única excepción que tiene el propio. ¿Todo claro con el Dice, vendiste un activo fijo. ¿Cobraste por esa venta o no? No cobraste, entonces no tributas. Profe, y en ese caso, una consulta, si dice que el activo fijo era un aporte que había nuestro socio de negocio familiar, fue lo que mencionó la verdad. Y si hubiese cobrado, igual lo mismo. Si se hubiese cobrado, sí, artículo 20, número 5. Ya. Independiente que sea el aporte, que sea parte del aporte de la vida. Es que el bien llega como aporte a la empresa y después la empresa no te va a tener que tributar por la renta que genera. Si es que genera renta. El bien se aportó por 10 palos, lo vendimos en 15, ganamos 5, la ley va a cobrar el impuesto por esos 5. Porque se generó renta. ¿Vale? Chiquillos, en este caso, ¿por qué vamos a colocar 0 acá? Porque es una venta no percibida, ¿cierto? Después dice abajo, total anual en valores brutos con empresa relacionada al ProPyme D. ¿Cuál es la excepción a la regla? Solo el 14A. Entonces, si yo tengo relación con un D3, aplica la misma lógica. Ingreso percibido. ¿Cuánto percibí con esta empresa? 7.094.054. Entonces sería solamente el neto de los 8.800.000. Solamente el neto de lo percibido. La excepción se va a dar única y exclusivamente con un 14A. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Porque el 14A tributa en base de vengado, entonces va a descontar los gastos de vengado, él tributa por los ingresos de vengado, ¿vale? Y si tenemos relación, ese tratamiento contamina a la propiedad. ¿Ya? Tenemos ahí otro ingreso, el reajuste de los PPM, porque para efectos de la ley de para efectos de la base disponible, tenemos que considerar como ingreso tributable el reajuste de los PPM. ¿En qué parte aparece esta cuestión? Artículo 29. Para toda empresa que esté obligada o que lleve contabilidad, el reajuste del PPM será un ingreso tributable, independiente que esta empresa no lo aplique el sistema de corrección monetaria, que hasta por un 90% más, porque igual tiene que aplicar corrección monetaria para varias cosas. Claro, porque el artículo esencial de la corrección monetaria es el 41. ¿Cuánto es el reajuste del PPM, chiquillos? Pongámosle como referencia un valor, pero sabemos. ¿Lo tienen? ¿Cuánto? 27.940. Me suena. Gracias. Lo hiciste con el Y dejé un sexto paso, ¿cierto? ¿Me equivoqué? Pero no vamos a bajar, le vamos a poner algo. ¿Ya? Puede que vaya, puede que no vaya, vamos con el punto 6. ¿Vale? Puede que vaya, puede que no vaya. Ya, chiquillos, dice acá. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda con los valores?
solamente consideramos el ingreso percibido, porque es la regla general. Lo que yo cobré, 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 siempre lo que yo cobré, salvo en un 14A. Porque ahí sería todo. ¿Vale? Ahí sería todo. Egresos pagados, ayúdenme con los valores ahora. El neto de los 63, ¿cuánto es? 52.947. El neto de las remuneraciones. Perdón, el pagado de las remuneraciones. Vamos a dejar el activo fijo al final porque tiene un tratamiento importante. Ya. Multas fiscales. ¿Las multas fiscales se pagaron o no se pagaron? Sí. Entonces las tenemos que descontar, ¿o no? Gastos generales. No dice neto ni nada, vamos a considerar el valor como gasto. ¿Ahora? Oye, Ah, claro. ¿Cuánto es? 18.760 millones. Ya. Dice acá, ojo con esto, compras con empresas relacionadas a 14A. ¿Hay excepción con la 14A o no? ¿Cuál sería la excepción? Que ya la podemos dominar, que no voy a considerar solamente el flujo, sino que el flujo y lo devengado. El flujo y lo no flujo. ¿Cuánto le compré a una 14A? Sería el neto de 20 millones, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? 16. Muy bien. Y relacionado con el de 3, solamente el neto de los 8 palos, que sería 6.722. 6.89. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda con esos valores que están en pizarra? El PP, no lo entendí. El PPM. En el punto número 4 de la guía aparece febrero, marzo, abril, mayo, junio y al ladito aparecen los PPM, ¿cierto? 748, 512, 143. Entonces lo que hay que hacer con cada uno de este tema, hay que colocarle acá al lado el factor de actualización. El PPM de febrero, ¿cuándo se paga? marzo. En marzo, entonces hay que ir a buscar el factor de marzo, que sería 1,026, ¿no? No, sería 0,026. ¿Cuál es el? El porcentaje 1,6. Eso. Ahí, ¿cierto? Acá, revisando con otro. Eso. Lo que hay que ir haciendo, Michelle, está mal. Ya, está mal. Lo que hay que ir haciendo es el ppm nominal, multiplicarlo por el factor para llegar a un ppm actualizado o reajustado. Entonces, le aplicamos ese factor al ppm, el factor que corresponda, que va siempre con un mes desfasado, porque al mes que se declara y paga el formulario 29. Aplicamos el factor al ppm actualizado, después al final totalizamos y la diferencia de los totales es ese valor. Ya usted que tiene ese lo puede hacer más fácil. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna pregunta con esto entonces? ¿O avanzamos? Ahí atrás, ¿alguien tiene alguna duda que le vaya bien? Ya, esto es importante. Dice acá, compra el activo fijo. Compra el activo fijo. ¿Cuánto costó el activo fijo? 10 millones. 10 millones. ¿Cuánto es el neto de los 10 millones?
8.403.361. Activo fijo neto, ¿cuánto sería? 8.403.361. Eso, ¿cierto? Ya, ojo con esto, chiquillos. Esta empresa tiene la posibilidad de utilizar un beneficio que es el famoso beneficio del artículo 33 bis. ¿Qué dice el 33 bis? Vamos y dejamos nuestra ley. Es importante que la tengan porque si la tienen, probablemente la pueden utilizar en algún momento. ¿Qué dice el artículo 33 bis? ¿Dice se prueba momento claro? Probablemente la puedan utilizar en algún momento clave. Y esto se utiliza siempre que es un momento clave. Ahora es un momento clave. Chiquillos, pongan atención. Dice acá, artículo 33 bis, título de la canción, es un crédito por inversiones en activo fijo. Es decir, es parte de lo que te cuesta tu activo fijo que te voy a permitir, como ley, descontárselo al impuesto a la renta. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, dice acá, los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría. ¿Cuál es el impuesto de primera categoría? El impuesto a la renta general que conocemos todos, el impuesto a la empresa. Ahora los requisitos, los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría. ¿El régimen, por esencia, es para las personas naturales entonces? No, porque tributan en segunda. ¿Se puede? Sí, pero por la historia que viene después. Dice acá, las empresas que declaren el impuesto sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa. ¿Quiere decir cuál es el requisito? Contabilidad completa. Que los 3 ejercicios anteriores a aquel que adquieran terminen de construir. No, no, eso es el requisito. Tendrán derecho a un crédito equivalente a un tanto por ciento del valor, escuchen esto, del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado actualizado por el periodo que comprende, bla, bla. ¿Leí esa frase, cierto? ¿Qué significa eso? Con corrección monetaria, reajustado. Entonces acá, pongan mucha atención porque hay un oficio que ordena esta cuestión. El 14 de 3, por regla general, tributa con contabilidad completa. Pero estos regímenes pueden optar por una contabilidad simplificada. Por esencia, los PROPYMES no aplican corrección monetaria. Entonces no estaría cumpliendo el de 3 los requisitos para tributar o para utilizar el beneficio de. Sin embargo, hay un... Ahí la primera luz, ya chiquillos, miren un poquito de lectura. Vamos a buscar las circulares sobre impuesto a la renta del año 21, 23 bis. Esta circular es súper clarita y es chiquitita de 2 hojas. Miren lo que dice acá. Pongan atención. Dice, se ha presentado al servicio de impuesto interno, dice todo el tema. Se le han hecho 2 consultas al servicio. 2. Primera consulta. Si los contribuyentes acogidos al artículo 14, letra D, número 3 de la ley de la renta, ¿qué significa eso? Los PROPYMES.
que optaren por contabilidad simplificada tienen derecho al 33 bis. ¿Por qué se levanta esa pregunta? Porque la ley en el artículo 33 bis que dice que es esencial, que es un requisito que el contribuyente determine con contabilidad completa. Eso dice la ley. Pero el PROPYME tiene la posibilidad de no llevar contabilidad completa, sino llevar contabilidad simplificada. Y llevando contabilidad completa o contabilidad simplificada no altera el cálculo de la base PROPYME. O sea, si la empresa tiene que tributar por 100 palos, lleva contabilidad completa o simplificada, tiene que llegar a los 100 palos. Con más o menos esfuerzo no le va a cambiar el resultado de la RD. ¿Ya? Y la segunda pregunta, muy interesante, dice acá, si en el caso de los contribuyentes ya descritos, pero en este caso, tanto el 3 como el 8, ¿cierto? El problema general y el problema transparente, el porcentaje del crédito se debe aplicar sobre el valor nominal, sobre la base de que el régimen no utiliza corrección monetaria, o sobre el valor del bien actualizado. ¿Y qué decía el artículo 33 bis? Entonces, el PROPYME, por esencia, no aplica la corrección monetaria. El PROPYME puede tener contabilidad simplificada. Entonces, ya con esas dos situaciones, los PROPYMEs quedarían fuera del requisito del cumplimiento de los requisitos para utilizar el 33 bis. ¿Qué dice la ley? Hace un análisis que están teniendo ustedes lo lean. Oficio, anótelo ahí, 2615 del 2021, para que ustedes lean el análisis. Oficio 2615 del 2021. ¿Ya? Los oficios tienen acceso legal para situaciones similares. El análisis está súper entretenido, de verdad que ustedes cuando lo lean, es hasta didáctico, pero lo que me interesa es la conclusión. ¿Cierto? La conclusión. Dice acá, conforme a lo que se analizó y respecto a la consulta se informa que tu primera pregunta, ahí está, tu segunda pregunta, ahí está. Todas las pymes, sean del de 3, ¿cierto? Que declaren su impuesto en base a contabilidad completa u opten por llevar contabilidad simplificada, o las del de 8, que en esas aplican la contabilidad simplificada, tienen derecho al 33 bis. Profe, entonces hasta antes de eso no era así. Hasta antes de eso ¿Ese había incertidumbre. Este oficio vino a aclararnos a la situación. ¿Ya? Chiquillos, miren lo que dice acá. El número 8 tiene beneficio al 33 bis. Y el número 8 paga impuesto a la renta. ¿Y qué pasa con ese crédito entonces? Se traspasa directo a los socios. ¿Vale? No va a rebajar impuesto de primera. ¿Por qué? Porque el de 8 paga impuesto de primera. No paga impuesto, porque su tasa es 0. Pero el crédito a que puede optar el de 8 pasa como crédito hacia los socios en el global complementario. ¿Ya? Entonces, ¿tienen derecho al 33 bis los PROPYMEs? Sí, todos. Indistintamente la contabilidad que lleven. Y segundo, muy importante, para los efectos del cálculo del crédito establecido en el artículo 63 bis de la ley de la renta, las pymes, ¿por qué no habla de las 14A? Porque la 14A no es materia de esta consulta. Dice, todas las pymes deberán considerar el valor actualizado, es decir, debemos considerar la corrección monetaria, ojo, para efectos del 33 bis. Sí, no para efectos de la base imponible, para efectos del 33 bis. Raya para la suma de este oficio, que nos viene a aclarar que las PROPYMEs tienen derecho al 33 bis. Cualquiera sea la PROPYME tiene derecho. Y segundo, que el cálculo se hace sobre el bien reajustado, no sobre el bien nominal. ¿Dudas, preguntas? Y con esa actualización no hago nada en la base, en el cálculo de la base imponible, ¿no? Nada, solamente para el PROPYME, Para para el sacar cálculo el del porcentaje. 33 bis. Prenda la luz ahora. Ese es uno de los oficios más entretenidos. Y además que todo un tema interesante. Chiquillos, ¿cuál es el valor del activo fijo sin actualizar? ¿Los 10 palos o los 8 millones? Los 8, porque no aplica el IVA, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con esta cuestión? Agregarle la corrección monetaria. Y la corrección monetaria la teníamos como dato. ¿Cuánto es la corrección monetaria? 126.387. Eso, 126.000. 387. Entonces ahí tenemos el activo fijo actualizado, ¿cierto? Sería los 800 más los 100. ¿Cuánto sería eso?
señora tenía mucho que 529.748. Ya. Entonces, a ese valor le vamos a aplicar el porcentaje. Y por regla general, la empresa es pequeña. Calculen ustedes los ingresos que tienen. La empresa tiene una tasa de un 6%. Entonces, a ese valor, por el 6%. 511.785. 511.000. 785. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegamos a estos cálculos acá? Lo que hay que hacer es tomar de base el costo neto del bien. ¿Cierto? El valor de compra, el valor de costo, para efecto del año 16, el precio de adquisición. En este caso, únicamente es lo que tenemos. Para efectos tributarios, a ese valor le debemos aplicar el IPC del periodo de la compra al cierre del ejercicio. Es decir, la corrección monetaria. Para efectos de tener el bien actualizado, pero no para la renta líquida, sino que para efectos del crédito. ¿Ya? El crédito que puede tener la empresa para poder descontar el impuesto que le corresponde pagar son 511 pesos, ¿ya? Y no los 504 que aparecían en la guía, que hasta para el 14 estaba más calculado. ¿Ya? Dicho eso, chiquillos, con respecto a la compra, ¿cuál es la regla general del PROPYME? Que tú puedes descontar todas aquellas compras que tú pagaste, ¿cierto? Entonces el activo fijo que la empresa compró, ¿aparecía pagado o aparecía no pagado? Aparecía pagado. ¿Cuánto pagó la empresa? 8 millones 400. 8 millones, sin el IVA, ¿cierto? Esto fue lo que pagó la empresa, los 8 millones. Ahora, este crédito, y la misma ley lo dice, nace producto de las inversiones que hace la empresa en activo fijo. Cuando uno compra un activo fijo, obviamente está invirtiendo en esa cuestión, ¿cierto? Entonces, la ley de la renta te dice, bueno, eso que tú pagaste, descuéntalo. Entonces tú descuentas acá 8 millones 403 361. Tú descuentas el valor pagado sin corrección monetaria en un PROPYME. Pero de ese valor tú vas a poder descontar 511 lucas. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú en ese cálculo lo que estás haciendo es descontar el costo y a su vez descontar el crédito. Si tú sumas esto más esto, te va a dar mucho más de lo que vale el activo. ¿Se entiende eso, no? Sí. Un ejemplo con numeritos más simples. Póngame eso. Sin corrección monetaria porque el activo se compró en diciembre. ¿Ya? Yo compré un activo fijo que me costó 1.000 pesos. Lo compré en diciembre y lo aplica la corrección monetaria. Calculo el 33 bis, 6%, y decir ya tengo 60 pesos. ¿Cierto? Ese activo fijo fue el activo neto, sin IVA, sin torta, el costo directo, 1.000 pesos. Y le aplico el 6%, me da 60 pesos. ¿Qué hacemos nosotros en renta líquida? Vamos a descontar los 1.000 pesos en gasto. ¿Por qué? Porque está pagado. Y a su vez, al final, cuando calculemos el impuesto, vamos a restar 60 pesos por el 33 bis. ¿Cierto? En ese contexto, lo que estamos descontando, lo que estamos rebajando en forma efectiva, es un total de 1.060 pesos. Y no podemos descontar 1.060 pesos porque lo que se pagaron fueron únicamente 1.000. Entonces, si usted va del activo fijo que costó 1.000, usted va a utilizar un crédito de 60, lo que va a poder utilizar como gasto van a ser entonces los 9.940. De tal forma que entre el crédito y el gasto se computen. De tal manera que entre el crédito y el gasto se computen los 1.000 pesos. No podemos rebajar el activo completo y a su vez el crédito que estamos rebajando en forma excesiva. ¿Se entiende ese tema, no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto costó el activo? 8 millones 4. Para efectos del crédito yo lo actualizo. Pero acá no entra la actualización. Para efectos del crédito se actualiza. Pero si yo rebajo los 8 palos y después rebajo 500 lucas, estoy rebajando. No puedo rebajar eso. Entonces, para no hacer eso, lo que me dice la ley, agrégate el crédito. Porque entre la suma y la renta
Esa es una opción. Te agregas el crédito. Eso menos eso te dan lo que la ley te permite descontar como gasto. Lo que la ley te permite descontar como gasto. U otra opción sería, en vez de descontar aquí los 8.400.000 menos los 511 es lo que pongo ahí y arriba no pongo nada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Con el ejemplo de la nuca sería acá, de los 1.000 pesos. Sería ingreso, gasto, activo fijo, 33 bis. Escenario A, escenario B. Si yo descuento lo que me costó, los 1.000 pesos aquí, tengo que agregar los 60 pesos acá y después descuento los 60 pesos acá como 33 bis, como un esquema de la rentabilidad. Y la opción B es que aquí no agregue ninguna cuestión, pero aquí descuento solo los 940 y aquí descuento los 60. Entonces, si hacemos la matemática, 60 más 1.000 me da 1.060, menos 60 me da 1.000. ¿Cuánto rebajé? 1.000. ¿Cuánto costó el activo? 1.000. Situación B, yo rebajo aquí solamente el gasto, los 940, y acá rebajo el crédito. ¿Cuánto rebajé en total? 1.000. ¿Cuánto pagué? 1.000. Esos son los dos escenarios que se pueden hacer. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende, no? Ese silencio como que no es muy convincente. ¿Se entendió? Sí, claro. ¿Hay atrás? ¿Sí? Nadie habla. Para que no queden los videos que se entendieron. Ahora solo me mueven la cabeza. Ya. Hasta ahí entonces terminamos el ejercicio. Terminamos el ejercicio. ¿Cuál sería la base imponible acá? Sumar todos estos ingresos, descontar todos estos gastos, base imponible positiva, negativa, y ahí el ejercicio se termina. ¿Qué comparar? ¿Cuánto sería la base imponible entonces, chiquillos? Al menos una que me dé la dos. 86 millones, 670, 482. Yo distinto. Yo consenso, no tenemos consenso. No, me dio lo que 482, pero por la ¿Está bien? ¿Qué me doy? El impuesto sería entonces 8.664.80. ¿Cierto? El 33 bis serían los 511, 785 y le rebajamos los PPM actualizados, que me lo vamos a dar íntegro. 27.040. No, pues total. No, pues el PPM actualizado. 3.311.133. Y ahí vamos a determinar entonces el impuesto a pagar en el caso que esta empresa hubiese sido una ProPyme. Que evidentemente por cuestiones de determinación y de tasa, la carga va a ser menor. El crédito de instituciones en esta ocasión. Siempre piensa entonces base por
yo voy a agregar todo lo que sea percibido, a excepción de una 14A, que ahí va a ir lo percibido y lo devengado. Eso es lo que tenemos que tener claro en cualquier escenario. A su vez voy a considerar el reajuste del PBM, ¿cierto? Porque aparece en el artículo 17, se linka con el 29, y además la lógica está en el artículo 41. Agrego el 33 bis, sí y solo sí, acá está el 100% del gasto. Si acá está el 100% del gasto, restituyo el 33 bis. Pero si aquí no está el 100% del gasto, en el caso del ejemplo de antes, aquí estaba solamente los 940, acá no pongo los 60. Profesor, la consulta cuando los activos fijos se compran en crédito, hay una parte que está pagada, hay una parte que Se descuenta solo lo pagado. y para el efecto del 33 bis voy descontando ese porcentaje anual. No, es solamente en el primer año. Ah, entonces tendría que ser solamente la parte que pagué. No, es por el valor del tiempo, porque no dice si está pagado o no pagado. Ah, ya, perfecto. El activo fijo me costó 8 palos, este año pagué 4, luego 4 y una carta, pero el 33 bis lo calculo sobre el costo de los aquí. Ya. ¿Ya? Buena pregunta en todo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Pasamos entonces a otro tema. Ya, chiquillos, busque en internet o en el texto del artículo 41, número 3 de la ley de la renta y lo lee. 5 minutos. No tiene, esa cuestión no tiene 5 hojas, es una hoja sola. Lean el artículo 41, número 3, porque necesito que veamos esta cuestión. ¿Ya? Yo voy a hacer un cuadrito acá. Era el número A. ¿Anotó? Dígame. ¿Cómo? ¿Anotó? ¿Qué? Nos faltan solo las. Tampoco supe, porque igual lo grabé, voy a tener que ver el video. Perfecto, vamos a ver después. ¿Ya? Ah, ese monto sí lo anoté, po, pero no sé de dónde lo sacó. Ah, 41 número 3.